En esta cápsula vamos a revisar los tipos de depresión. Este asunto es relevante porque si uno dice esta persona tiene depresión, ese solo diagnóstico no permite necesariamente una terapéutica. Muchas veces sí, pero a veces no. ¿Por qué? Bueno, porque existen varios tipos de depresión. Es como decir que alguien tiene una infección. Bueno, claro, pero no es lo mismo tener una infección en un dedo, dentro del ojo o dentro del cerebro. Las intervenciones terapéuticas son completamente distintas y las posibilidades y las recuperaciones también. Entonces, tenemos que pensar en los tipos de depresión. La depresión más relevante, más frecuente, es lo que se llama depresión mayor o depresión mayor unipolar, que es la que hemos estado describiendo en el curso de estas distintas cápsulas. También tenemos la depresión producida por causas físicas u orgánicas, tanto por alguna enfermedad cerebral probablemente tal, o por efectos de sustancias sobre el cerebro que se manifiestan como depresión, por ejemplo, drogas. Que serían y algunas otras tipos que son menos frecuentes de depresiones que tienen que ver directamente con enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, la depresión que se presenta o que aparece especialmente, que es un problema de diagnóstico diferencial, en las personas que están en realidad comenzando una enfermedad de tipo esquizofrénico y no una depresión propiamente tal. Por otra parte, está la depresión que tiene que ver con la enfermedad bipolar. La enfermedad bipolar tiene periodos de aceleración o euforia, que llamamos manía o hipomanía, y periodos depresivos, y cuyos síntomas son prácticamente los mismos que de una depresión unipolar. Por lo tanto, vamos a revisar sumeramente estos distintos tipos. La depresión que obedece a causas orgánicas, en este caso serían algunos tipos de enfermedad cerebral, y eso plantea los diagnósticos diferenciales sobre todo con las personas mayores. El comienzo, es frecuente que el comienzo de Alzheimer, incluso el comienzo del Parkinson, se manifieste con síntomas depresivos. El hecho de que sean síntomas depresivos no convierten, no es equivalente a una enfermedad depresiva. Estos síntomas depresivos, ¿no es cierto?, al poco andar, meses más bien, se van a ir acompañando de algunos tipos de alteración motora, por ejemplo, temblor en las manos, o se van a acompañar de algunos tipos de alteración importante de la memoria, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Los elementos que hacen sospechar que estamos en presencia de una enfermedad orgánica y no una enfermedad física, inicialmente son difíciles de dilucidar. Por eso es necesario que cuando se realiza el diagnóstico de depresión, pensemos en la depresión unipolar, por ejemplo, tenemos que tener una batería de exámenes que nos permite descartar, lo que nosotros llamamos el diagnóstico diferencial, descartar enfermedades orgánicas del cerebro. Y es frecuente que sea necesario pedir escáner cerebral, o resonancia magnética cerebral, o electroencefalograma, más algunos otros exámenes físicos. También los exámenes físicos, por ejemplo, los exámenes sanguíneos, ayudan a descartar algunos cuadros corporales que también contribuyen o determinan depresión. Por ejemplo, las carencias de vitamina D, B12, la alteración de la glándula tiroide, el hipotiroidismo, generan depresión y
si bien muchas de estas depresiones se ven agravadas por estos factores orgánicos, cuando no se resuelve el hipotiroidismo o el déficit de vitamina D, la depresión se hace difícil de tratar o francamente resistente. Por lo tanto, es necesario conocer esos factores orgánicos o somáticos que están contribuyendo a la enfermedad depresiva. La otra gran factor son las drogas. Probablemente el que con más frecuencia produce en el mediano plazo síntomas de apagamiento, de gano, apatía y desinterés es la marihuana, pero también la cocaína puede producir apagamiento y desgano cuando se despejan o se terminan los factores excitatorios o estimulantes que tiene esta sustancia. En esos casos, ¿no es cierto?, el antecedente de que la persona está consumiendo drogas hace evidente que probablemente la terapéutica primordial sea la suspensión de la droga. Es como tener una astilla clavada y no se haga lo que hay que hacer. Y el tratamiento de esa astilla podría ser, por ejemplo, usar analgésicos, antiinflamatorios si duele, usar antibióticos si está muy inflamado, etc. Pero eso no va a resolver el problema. Podría ponerlo a raya quizás. Lo que va a resolver el problema es sacarse la astilla. Aquí es lo mismo. La astilla implica dejar de consumir drogas. Algo similar puede pasar con el alcoholismo. De todas maneras, el diagnóstico o el tipo de depresión más relevante es la llamada depresión bipolar. Las personas con enfermedad bipolar tienden a comenzar su enfermedad más bien en la juventud, alrededor de los 20 años y cada vez más jóvenes, y con frecuencia el primer episodio es un episodio de decaimiento, apagamiento, desgano, apatía, desinterés, es decir, una depresión. A veces pueden transcurrir varios años antes de que se presente una aceleración con euforia que haga evidente que el diagnóstico no es una depresión unipolar, sino que es una depresión bipolar. Existen varios elementos que permiten suponer o pensar más bien en la posibilidad de que estemos en presencia de una depresión bipolar. Los más relevantes son, a mi juicio, la presencia de antecedentes genéticos, vale decir, en la familia, rama paterna-materna, de la persona afectada con depresión, existen parientes que han tenido psicosis, parientes que han tenido suicidio y muchos parientes que han tenido aceleraciones con euforia. Ese probablemente es el marcador más relevante. Existen otros también que son siempre muy significativos. Y en base a esto, incluyendo los factores sintomáticos, uno puede llegar al diagnóstico de la enfermedad depresiva bipolar. Tratar una enfermedad depresiva bipolar como si fuera monopolar no lo mejora en general y tiende a agravarla. Por lo tanto, se producen complicaciones bastante serias en el pronóstico de la enfermedad bipolar que está siendo maltratada, pensando en que era una depresión unipolar. Afortunadamente, en este país y en muchos otros, a medida que pasan los años, el diagnóstico correcto de depresión bipolar ha ido mejorando, pero aún no se consigue el 100%, y probablemente eso va a ser difícil por las propias características de la enfermedad. Vamos a dejar aquí esta presentación. La próxima cápsula estará centrada en la depresión en los extremos de los rangos etarios.